¿Qué dirían Miqueas, Jeremías, Oseas o algún otro profeta de la antigüedad sobre la crisis climática? Conversamos sobre los gobernantes ante el clima entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal con Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Gerson García sobre la fe cristiana y su interacción en el mundo contemporáneo. Queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast y a seguirnos regularmente. Puedes encontrarnos en tu plataforma de podcast favorita y también información adicional en radiomoody.org. Hoy conversamos sobre la inacción de los gobernantes ante la degradación del medio ambiente y la reprimenda profética que debería generar. La reunión de mandatarios del G20 en Roma pareció concluir la semana pasada tocando tangencialmente el tema ambiental y sin grandes resoluciones ni compromisos ante la crisis climática presente. Inmediatamente después de ese encuentro, la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se da cita en Glasgow, Escocia, también con la esperanza de muchos de que concrete algún tipo de resolución y compromiso que provea soluciones a un problema que es global y que es urgente. Interesantemente, algunos países ya anticiparon sus insuficientes compromisos con metas a alcanzarse en unos 50 años, quizás ya demasiado tarde. Esta ambigüedad e inacción de las naciones industrializadas y que son también altamente contaminantes motivó a Guillermo a publicar esta semana un artículo de opinión en la prensa centroamericana donde presenta la crisis climática y la falta de respuesta gubernamental en términos que me parecieron a mí por lo menos algo apocalípticos y me sorprendió bastante viniendo del optimista de este grupo ese tono apocalíptico. Guillermo, en cuanto al deterioro climático, ¿tan mal verdaderamente están las cosas? Bueno, en realidad, como solemos decir o hacer los que escribimos, ponemos títulos que sean llamativos, ¿no? y entonces yo sabía positivamente que iba a despertar interés, como lo ha sido, ¿no? He recibido algunos emails y algunas notas de gente que ha reaccionado a este artículo, que les hubiera gustado, dicen ellos, que yo explorara la parte del apocalipsis, ¿no? Pero yo lo hice más bien con la idea de que esta crisis que estamos viviendo de tipo ambiental puede llevarnos a situaciones realmente riesgosas para todos los que vivimos y habitamos en este planeta. En otras palabras, también creo que estamos aproximándonos a una época de crisis muy grande. Las cuestiones de sequía en muchos lugares del mundo, la falta de agua, el elemento vital para nosotros, es una realidad. Ahora ya no se puede esconder esto y estamos viviendo una época de crisis. Primeramente, quiero, Guillermo, felicitarte por tu excelente artículo que estamos haciendo disponible también en nuestras páginas de internet. Y de verdad que esto del cambio climático y la intersección con el apocalipsis, muchas veces se ha hablado irónicamente, ¿no? De que ya viene el fin, otras personas se lo toman en serio y el fin nunca llega, pero estoy de acuerdo contigo, ¿no? De que ahora sí estamos viendo evidencias, ¿no? De que el cambio climático está agravando la situación en la Tierra. Se están haciendo estudios de las catástrofes que van a venir. Por un lado, has hablado de las grandes sequías que estamos empezando a sufrir, pero por otro lado estamos viendo también prácticamente diluvios, aunque cortos, ¿verdad? Y muy localizados, pero ha habido zonas de inundaciones tremendas. Estamos viendo cómo el planeta se está doliendo. Lo que a mí me molesta mucho en lo personal es que se habla mucho a nivel política, a nivel jerarcas, mandatarios, como en esta reunión que acaba de pasar, lo que dicen da la vuelta al mundo, pero en realidad las grandes industrias que consumen recursos no renovables continúan como si nada estuviera pasando y a nosotros los ciudadanos no se nos enseña maneras para dejar de consumir plásticos, para dejar de producir tanta cosa que contamina. Y me siento, la verdad, como que tengo las manos atadas, la verdad. Pues les propongo que en base a esa visión, que sí hay una crisis climática, de que sí hay una responsabilidad de la acción humana en el medio ambiente y de que sí hay una responsabilidad compartida. Pero yo quisiera que en esta conversación nos centremos en la responsabilidad de los gobiernos, porque en cierta manera el gobierno se establece como número uno ente regulador tanto para corporaciones como para los individuos, que nos enfrentamos a todo esto de una manera relativamente pasiva. Yo estoy pensando, por ejemplo, en las declaraciones
de gobiernos como el de China, que dice que sí, que tiene algún plan remoto de cortar emisiones de contaminantes, pero que realmente no va a reducir nada hasta el 2050. Y luego viene la India, que es uno de los países también más poblados del planeta, que sí, también va a hacer algo, pero no tiene intenciones de hacer hasta nada. El 2070, hasta el 2070, exactamente. Entonces, aquí tenemos poblaciones donde sus ciudadanos realmente ante estos gobiernos no tienen ninguna agencia, no tienen la capacidad de hacer nada. Y yo creo que también en el mundo occidental estamos en situaciones similares, donde nuestros gobernantes toman estas decisiones y sí, quizá el gobernante cambia, pero es que el que viene después, sin importar del partido que sea, sigue tomando decisiones equivocadas. Esta, digamos, activista por el medio ambiente sueca, esta niña muy joven, ella, Greta Thunberg, reaccionó de una manera bastante, yo diría, violenta en contra de esta burocracia, diciéndoles prácticamente que se podían ir donde quisieran, ¿no? Estos líderes, porque realmente no habían resuelto nada y lo único que se habían propuesto era reducir un poco la temperatura del planeta en 1,5 grados Celsius por ahí por el año 2030, 2040, y entonces lo que dice Gerson tiene un sentido, ¿no? Tiene un sentido en el hecho de que los gobiernos determinan muchas cosas, pero resulta que nosotros también tenemos una responsabilidad cuando ponemos en lugares de gobierno a personas que realmente no se interesan por estas cosas, se interesan más por más trabajo, más dinero y seguridad. Más bienestar, quizás. Exactamente, pero en cuanto al ambiente, eso no tiene importancia. Sí, Guillermo, eso sucede en países donde hay una participación ciudadana en el ámbito político, no en la China y no sé en qué medida en la India, por ejemplo. En ninguna manera. Y ¿no? realmente la funcionalidad de una democracia se vive en términos prácticos en muy pocos países. Exactamente. En la mayoría de los países tenemos una democracia delegada, donde por un cierto tiempo hemos puesto a alguien en el poder y hacen y deshacen como quieren. Por más que queramos, nuestros gobiernos van a seguir campeando en políticas que están destrozando el planeta. Yo creo también que lo que sucede, la verdad, es que hay tantas prioridades en muchas de las naciones alrededor del mundo que están en países en vías de desarrollo, donde, por ejemplo, el trabajo toma precedencia antes de la ecología, ¿no? En muchos lugares del mundo no tenemos la opción, ¿verdad?, de escoger siquiera artículos que utilizan paquetería reciclables y lamentablemente a veces nos vemos forzados a seguir consumiendo plásticos cuando los gobiernos no ponen alternativas para que utilicen forzosamente productos renovables. Pues ya que en esta conversación nos centramos en lo que pasa en el mundo y lo vemos desde la tradición cristiana, hablemos un poquito de lo que Dios tiene que decir a través de sus profetas de todo esto, porque hay grandes y serios cargos que en la tradición profética judía se producen contra los gobernantes, contra los que son corruptos, contra los que oprimen a los pobres, contra los que tuercen el derecho, una y otra vez. Y de alguna manera me da la impresión que hemos desdentado ese mensaje, lo hemos diluido, considerando a los profetas como precursores o anunciadores de la salvación final del mundo, sin considerar el juicio que en muchos de estos casos, muchos profetas como Jeremías, como Miqueas, como Oseas, como el mismo Isaías, establecen justamente en contra de los que están en poder, que ante lo que estamos conversando pudiera ser muy relevante. Hemos ignorado ese mensaje de los profetas porque hemos preferido espiritualizar ese mensaje. Es decir, cuando un profeta dice que el rey tiene que tener miedo también a la autoridad divina y que tiene que comportarse, nosotros inmediatamente espiritualizamos ese mensaje y decimos, así como el profeta habla del rey que tiene que tener miedo a lo que Dios dice, nosotros también tenemos que tener miedo. Es decir, nosotros trasladamos el mensaje dirigido a los reyes, lo dirigimos a nosotros para tratar de sanitizarlo un poco, pero yo creo que hemos perdido el ambiente de la profecía, el contexto de la profecía y por qué la Biblia habla en forma tan directa contra los que tienen poder, contra los que tienen dinero, por ejemplo, hablando de la profecía de Amós, y dice que los que tienen mucho dinero son como las vacas de Basán, una zona de pastos especial donde las vacas las tenían para engorda,
y era muy lustrosa, muy apetecible para el mercado de la carne, pero que la gente tenía esa misma actitud, es decir, engordaban para y por sí misma, pero que no les interesaba el resto del mundo. Y ese mensaje nosotros también lo hemos espiritualizado de tal manera que ahora no tiene a lo mejor ninguna relevancia. Creo que el mensaje no pasa de moda, es un mensaje que cada generación necesita escuchar y es la gran labor de quienes conocemos a Cristo, de quienes somos conocedores y practicantes de lo que dice la palabra de Dios, de quienes somos temerosos del juicio de Dios, de continuar compartiendo el evangelio, esperando que ese evangelio llegue a alcanzar hasta la cumbre del poder en cualquier sociedad en la cual nos encontremos. El problema para mí, Elsa, es que en el mundo occidental, en nuestra Iberoamérica, en Estados Unidos, donde se produce esta conversación, incluso en algunos ambientes de poder político en México, esas afirmaciones extraordinarias que salen de la Biblia y que tú magistralmente has expuesto, están en la boca de todos estos políticos. Tenemos políticos que confiesan su fe, que agarran la Biblia y la pasean y la muestran. Particularmente en los Estados Unidos hay una tradición donde el político da esas señas de identidad con esa fe que tú has articulado, y sin embargo sus políticas son atroces para los pobres, para el medio ambiente, para la economía, para la vida familiar, y ahí es donde creo que está el problema. Y creo que estás mencionando, Gerson, a los hipócritas, y esas personas, Dios es el primero en juzgar y en decirles que están mal. Si no se enfrentan a su misma realidad y se arrepienten de lo que están haciendo conscientemente, van a encontrar ese juicio divino, porque todos de una forma u otra nos vamos a enfrentar con la divinidad. Y mi punto era justamente que creo que hay que recuperar esa voz profética y no asumir que el político que me da consignas que se parecen y suenan muy bonitas y se parecen a cosas que quizás yo pudiera creer cuando leo la Biblia, necesariamente está comprometido con materializar lo que la Biblia propone en términos de justicia a nivel social, a nivel económico, a nivel medioambiental. ¿Cómo materializaríamos esta expresión profética de llamar a cuentas a los poderosos? Es una cuestión de conversión personal, como lo mencionó Elsa, es decir, de arrepentimiento personal y también de llevar esa posibilidad de arrepentimiento a otros que nos rodean, que nos acercan, ¿no? O acercan en nuestro vecindario, en el lugar donde estemos, con una palabra que tiene que llevar necesariamente la esperanza, pero también tiene que llevar necesariamente la idea de que somos responsables delante de Dios y de esta creación de las cosas que estamos haciendo. Es decir, no podemos escapar de la responsabilidad que tenemos y tenemos que compartir parte de esa responsabilidad con los que nos oyen. Ahora, si lo hemos logrado o no, si lo vamos a lograr o no, esa es otra historia, pero necesariamente tenemos que ponernos en ese tipo de campaña, en ese tipo de actitud y de conversación. No hay escape de otra manera. Si no somos capaces de compartir eso, no hay escape para nuestra sociedad, no hay escape para nuestro mundo, así lo veo yo. Pues queremos invitarte a que contactes con nosotros y nos des tu opinión y comentarios sobre esta necesaria reprimenda profética a nuestros gobernantes. Visítanos en radiomoody.org. También ahí encontrarás el artículo de Guillermo al que nos referimos hoy, otras conversaciones entre amigos y la manera de suscribirte a nuestro podcast. Encuentra Entre Amigos también en tu plataforma de podcast favorita y en Twitter como Tus Temas de Hoy en Twitter. Agradecemos mucho el trabajo de realización de nuestros equipos de producción de Brasil, Estados Unidos y México. Agradecemos a Elsa y Guillermo el tiempo para conversar que nos han dedicado, y a nombre de todos nosotros nuestra gratitud para ti por habernos acompañado. Esperamos encontrarte en otra ocasión para conversar de nuestra fe cristiana y nuestro mundo contemporáneo entre amigos. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.